¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. La solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable.
¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. Hola, muy buenos días. Solo me confirman si me escuchan bien, por favor. Sí, se te escucha. Gracias. Bueno, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio al webinar de hoy. Hoy sábado 15 de mayo. Soy Gina Macías, fundadora de Sistemas Colmena. Colmena es un sistema contable integrado 100% web. Hoy tenemos a nuestro invitado, Raúl Cepeda, contador público, quien nos va a hablar de dos temas súper importantes en estas épocas que tenemos que presentar según puede ser el calendario de la administración tributaria. Entonces, vamos a conocer un poco a Raúl. Raúl es contador público, es especialista en contabilidad de impuestos con 20 años de experiencia, auditor calificado por la Superintendencia de Compañías, fue gerente de auditoría de impuestos de la firma Tax Leader del Ecuador y actualmente es CEO de la firma RCM Consultores, ¿sí? Es capacitador, conferencista. Hoy Raúl nos va a dar, como les comentaba, nos va a explicar un poco cómo hacer el anexo de dividendos y cómo hacer la declaración patrimonial. Entonces, Raúl, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Podemos dar inicio. Hola Gina, ¿cómo estás? Buenos días, Diego y a la comunidad que nos sigue. Sí, vamos a compartir pantalla para iniciar con la charla de hoy. Como mencionaba Gina, estos son temas importantes dentro del calendario de la administración tributaria, ¿verdad? Y la idea de estos dos temas, de anexos de dividendos y declaraciones, y muchos se preguntarán hoy por hoy es, bueno, ¿y qué vamos a ver si no tenemos el anexo del Servicio de Rentas Internas sobre dividendos que aún no salen? Y ahí quería hacer una puntualización a los colegas y a las personas que nos ven hoy, es que los formularios, los anexos, es la forma que la administración tributaria tiene para la aplicación de una norma legal. Es decir, el anexo o los formularios que conocemos o cualquier otro documento que le permita a la administración generar su facultad recaudadora no es más que la forma que le da a un principio legal. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque lo que realmente nosotros como consultores, asesores, contadores, debemos conocer es qué nos pide la ley que le entreguemos o que hagamos y sobre qué condiciones debemos declarar esta información. Entonces, porque podría darse el caso de esto en algún momento dentro de mi experiencia en una determinación por X motivo, la administración tributaria ha solicitado información que iba más allá de su competencia. Este fue un caso que se fue al Tribunal Distrital de los Fiscales en su momento,
y el juez concluyó en que, en efecto, esa información que solicitaba la administración estaba fuera del alcance y pues se ganó el caso. Entonces, ¿a qué iba esto? Lo más importante en el tema de dividendos, que es el primer caso que vamos a hacer, es entender qué pasó con los dividendos. Y de hecho ya vamos a ver la razón por la cual el Servicio de Rentas Internas amplió el plazo de dividendos al mes de agosto, cuando debimos presentarlos ahora en mayo. Porque los dividendos tuvo un cambio trascendental, o sea, no se parece en nada de lo que teníamos hasta el año 2019. Para hacer un recuento en el año 2019, para tú llegar a un cálculo de determinación para la persona natural que iba a recibir el dividendo, la compañía debía hacer 3 tipos de cálculos. Y sobre esos 3 tipos de cálculos, coger el mayor, y ese efecto es que iba a utilizar, en este caso, el beneficiario, la persona natural que recibe el dividendo de esa compañía, debía esperar todo ese cálculo para hacer su declaración de impuestos en el formulario 102 en marzo. De eso no existe rastro, y entonces ustedes, como entenderán, el anexo que existía o que existe todavía en la página del Servicio de Rentas Internas está con la ley anterior, y la ley actual tuvo un cambio trascendental. Por eso es que ampliaron el cambio, porque casi que tienen que hacer nuevamente la parte logística del software de ese cálculo que tenemos que hacer, y que es lo que vamos a analizar ahora, para que ustedes puedan tener una visión muy general, pero bastante importante, de qué debimos haber hecho en el caso de que paguemos dividendo o que hubiésemos pagado dividendo en el año 2020. Vamos a leer aquí las partes importantes. Ustedes lo pueden encontrar en el artículo 39.2, ¿sí? Que habla netamente de la distribución de dividendos. En sus partes importantes menciona: se considerará como ingreso grabado toda distribución a todo tipo de contribuyente con la independencia de su residencia fiscal, excepto la distribución que se haga a una sociedad residente en Ecuador o un establecimiento permanente de una sociedad no residente conforme a lo previsto en la ley. Entonces, el punto 2 menciona, que es lo más importante y es en lo cual se va a basar el formulario, y dice: el ingreso grabado será igual al 40% del dividendo efectivamente distribuido. Es decir, antes usted distribuía un monto de dividendos, ¿verdad? Ese monto era la base para hacer un cálculo de retenciones, ¿verdad? Y sobre ese cálculo venía una distribución que decía la ley: aplíquese la parte proporcional del impuesto pagado por la sociedad. Usted tenía que ir a coger el formulario 101 de la sociedad, ver cuánto pagó el impuesto de la renta, hacer un cálculo proporcional, y sobre el dividendo que estaba pagando más ese porcentaje del impuesto de la renta de la sociedad, usted sacaba una base para retención. Entonces, eso, si ustedes se dan cuenta, en el literal 2 queda 100% simplificado. Ya no hay que hacer ese cálculo. De hecho, ese cálculo inclusive estaba dentro del anexo anterior, y usted especificaba cuál de las 3 opciones escogió para hacer la retención. Ahora, si ustedes se dan cuenta, es mucho más simple. Si usted calculó y tiene 2 accionistas y repartió $100,000 y 50,000 fue para uno, sobre esos $50,000 le saca el 40% y aplicará la retención, que ya vamos a ver más adelante cómo se debe retener. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es mucho más simplificado que lo que teníamos antes. En el caso de una distribución que se realiza a personas naturales residentes fiscales en el Ecuador, el ingreso grabado referido en el numeral anterior formará parte de su renta global. Es decir, ese 40% que usted le está partiendo como base de la retención, debe considerarlo como ingreso grabado en su declaración de impuesto a la renta personal. Las sociedades que distribuyen dividendos actuarán como agentes de retención del impuesto, aplicando una tarifa hasta el 25% sobre dicho ingreso grabado, conforme a la resolución que para efecto emite el Servicio de Renta Externa. Entonces, nos dice que al ser un ingreso grabado de una persona natural, ¿verdad? Por ende va a estar grabado con el impuesto a la renta. Y si está grabado como impuesto a la renta, la sociedad que divide el dividendo, ¿verdad? Debe
actuar como agente de retención sobre una tabla que luego la vamos a ver más adelante, que sacó el Servicio de Rentas Internas para aplicar. Si ustedes recuerdan lo que acabamos de leer, decía hasta el 25%. Esta es la tablita que menciona ese artículo. En base a estos rangos, ¿verdad? Usted va a aplicar la fracción básica y el porcentaje de retención que corresponda. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver este cuadrito. Vamos a centrarnos aquí, que es la base de todo. Tenemos este pequeño ejemplo. Este ejemplo es una compañía que ha repartido dividendos y que tiene 6 accionistas. El primer tema que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de dividendos es que aquí aplica mucho el tema de la residencia fiscal y el tema de beneficiario efectivo. ¿Qué es la residencia fiscal? La residencia fiscal es aquel lugar, ¿verdad?, donde un contribuyente de cualquier parte del mundo declara sus impuestos. Es decir, si yo Raúl Cepeda, vivo en el Ecuador, mi lugar de residencia fiscal es en el Ecuador. Yo puedo viajar por todo el mundo, pero siempre pago impuestos en el Ecuador. Es mi lugar base para el pago de impuestos. A eso se refiere el tema de la residencia fiscal. Cuando nosotros dentro de nuestras compañías tenemos accionistas que no son residentes en el Ecuador, lo primero que hay que pedir, y que debería ser una práctica habitual, es una recomendación, es solicitar la residencia fiscal de nuestros accionistas. Y entiéndanse que es el certificado de residencia fiscal, no la creación de una compañía, porque he visto en algunos casos que se confunden. Una cosa es que te entreguen los documentos de donde se creó una compañía. Otra cosa es el certificado de residencia fiscal, ¿sí? Yo pude haber creado una compañía en un estado X o en un país X, pero mi residencia fiscal fue otra. ¿De acuerdo? Eso hay que tener en cuenta. Y el otro concepto que mantiene el tema de dividendos es el beneficiario efectivo. El beneficiario efectivo es aquella persona natural que está detrás de una estructura societaria y que realmente es quien goza de los beneficios que pueda tener una actividad económica. De hecho, esta información nosotros la reportamos en el anexo de accionistas. Esta información está muy arraigada en eso. Eso es una de las cosas que debemos cuidar, de que la información presentada en el anexo de accionistas tenga coherencia con lo que estamos declarando en el anexo de dividendos y los cambios que pudieran haber habido en su momento. De hecho, pudiera darse el caso que alguien presentó el anexo de dividendos y no le informaron, no llegaron los documentos o no tenía un procedimiento de actualización o de investigación si hubo algún cambio societario en el extranjero, porque normalmente cuando existen este tipo de estructuras hay un departamento que se dedica a la documentación legal. Pudiera hacer caso y tendríamos alguna incompatibilidad en el momento que hacemos los anexos de dividendos si la información no es coherente con relación a la misma, ¿verdad? En todo caso, el otro tema que tenemos que cuidar para el tema de dividendos es el tema del beneficiario efectivo. Nosotros tenemos que tener súper claro cuál es la residencia fiscal del beneficiario efectivo, porque ese beneficiario efectivo es el que me va a dar la pauta, perdón, para ver a quién le voy a retener. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo el ejercicio. En el primer accionista de esta compañía, el accionista del primer nivel es una compañía que está en Argentina, pero su beneficiario efectivo está en el estado de Delaware, en Estados Unidos. Y el estado de Delaware, dentro de una resolución del SRI, está considerada como un estado de menor imposición. Y cuando tenemos estos casos, debemos aplicar el artículo 39, que es ingresos de no residentes. ¿Por qué aplicamos eso?
Veamos. Aquí dice, cuando una sociedad, las sociedades que distribuyen dividendos a una persona natural o sociedad no residente fiscal en Ecuador, actuará como agente de retención aplicando la tarifa general prevista para no residentes en esta ley. Y eso hace referencia al artículo 39. ¿Ok? Regresando a nuestro ejemplo, si yo ya tengo esta estructura donde el beneficiario efectivo está en Delaware y es un estado de menor imposición, ¿verdad? Vamos al artículo 39 y aplicamos. El artículo 39 nos da dos opciones. La primera, si es un beneficiario efectivo que está en un estado que no es considerado como de menor imposición o paraíso fiscal, usted deberá aplicar la tarifa del 25%. Si es un estado que está considerado como paraíso fiscal o es de menor imposición, estará grabado con el 35%. Porque te dice aplica la tarifa máxima de impuesto a la renta para personas naturales, que en este caso es el 35%. Si vemos el segundo accionista, dice está en Delaware, está en la misma ciudad de Delaware, aplicamos el mismo criterio, 35%. El tercer accionista está en el primer nivel en San José de Costa Rica y como beneficiario efectivo está en Panamá, por lo tanto, 35%. El cuarto accionista está en Panamá, pero su beneficiario efectivo está en Honduras, y aquí es donde viene. Podríamos habernos tentado a decir que es paraíso fiscal, pero no. Si aplicamos el criterio de beneficiario efectivo, el beneficiario efectivo está en Honduras. Por lo tanto, esta compañía no pagará el 35%, sino que pagará el 25%. ¿De acuerdo? El quinto accionista es un ecuatoriano que paga en Ecuador, por lo tanto, él debe aplicar la tabla del impuesto, de la tabla de retenciones que vimos hace un momento, y vamos a ver, él va a recibir 1905, él está en el primer rango, no tiene fracción y la retención es 0%. ¿De acuerdo? Por eso para él no hay la tarifa del impuesto a la renta. Y el último también está en Costa Rica, estaba en Panamá y paga el 35% del impuesto a la renta. Esto es lo que nosotros debemos tener 100% claro, 100% sustentado de documentos, en el caso que la administración tributaria tenga algún reparo sobre los valores retenidos que vamos a declarar en el anexo de dividendos. Porque recordemos que desde el año 2015 el Ecuador viene haciendo cambios desde el punto de vista de la cooperación de información a nivel mundial, del Foro Global de Información, y el SRI está conectado con más de 150 países en el mundo, donde comparte información tributaria. De hecho, acabamos de firmar un acuerdo con Estados Unidos sobre el mismo tema. Entonces, el SRI muy probablemente ya tenga base de datos de ciertos contribuyentes y de las estructuras que pueden tener a nivel mundial. Y esta información que estamos enviando lo que va a corroborar es que si la información que ellos tienen es coherente, y si no es coherente, pues ahí saltarán las alarmas y empezarán a ver los requerimientos de información, explicaciones sobre ciertas estructuras que no pudieron coincidir con lo que estamos presentando. Y es por eso es que al inicio yo mencionaba que más allá de la forma del anexo, lo que nos debe llamar más la atención y donde debemos centrarnos fuerzas es tener toda la documentación soporte sobre la información que vamos a ingresar, no solo en el anexo de viviendas, en cualquier tipo de información tributaria, porque son esos documentos o esos soportes lo que nos va a permitir desvirtuar cualquier tipo de diferencia que pudiéramos tener. ¿Ok? Entonces, en el anexo de dividendos, si usted tiene este cuadro, usted tiene contemplado toda su estructura societaria y tiene todos los documentos de la residencia fiscal sobre los cuales usted basó su declaración y los porcentajes que aplicó para el tema de impuesto a la renta, pues siéntese tranquilo, el anexo que va a salir. Ahora, si ustedes pueden ver este webinar, usted no hizo lo que estamos diciendo y usted le crea dudas, lo invito a que vaya y revise, haga sus recálculos, pida la información que no tenga antes de hacer el anexo. Porque si usted llegara porque lo más probable es que el anexo tenga esta estructura y cuando usted vaya a ingresar la información,
creería yo que lo más coherente y lo más lógico sería que el sistema, de hecho así era en el anterior, te calcule la retención que debiste haberle hecho basado en esta estructura. Y si usted hizo una aplicación mal de la normativa, ahí se va a dar cuenta recién de que hizo un error y va a tener que corregir, inclusive podría ser sustitutiva de las retenciones. ¿Ok? Esperemos que no sea su caso, pero en todo caso, si usted ya visitó este webinar, pues tiene una herramienta adicional para poder analizar su información en el caso que haya repartido dividendos. ¿Ok? Esta es la tabla que mencionaba el artículo 39.2, que aplica netamente para las personas naturales. Ahora, ya basado en lo que hemos visto y que ya somos peritos en la aplicación de la retención, porque no es difícil, ¿quiénes están obligados a presentar este anexo? ¿Sí? Las sociedades nacionales, ¿verdad? O extranjeras residentes en el Ecuador o establecidas en el Ecuador, y las personas naturales residentes en el Ecuador que percibieron dividendos de sociedades extranjeras no residentes. Esta es una particularidad cuando usted va a declarar el anexo. Hay una parte que dice persona natural. Si yo soy una persona natural que tengo algún tipo de negocio, algún tipo de actividad, no sé, asesoría a una compañía de fuera, y yo estoy aquí en Ecuador y hago mi trabajo y ellos me pagan dividendos, tengo una inversión allí y ellos me pagan dividendos, yo tengo la obligación de hacer el anexo de dividendos. ¿Sí? Es un tema muy particular, pero lo contempla en la normativa y en el anexo también debe estar. ¿Qué se reporta en el anexo? Si ustedes ven, son tres temas fáciles. La utilidad generada en el periodo, la sacamos en nuestro balance en el caso que las utilidades del periodo anterior, que son las utilidades acumuladas, que eso normalmente se reporta, y los dividendos distribuidos. El punto 3 es la base esencial de por qué existe este dividendo. ¿De acuerdo? Y si usted revisa el punto 3, es lo que acabamos de revisar. ¿Cuándo nace un dividendo? ¿Cómo se distribuye el dividendo? ¿Y cómo hacemos para hacer una retención de dividendo? Si usted no tiene esta parte, el punto 3 bien hecho, aunque tengamos el anexo en este momento, no vamos a hacer nada porque no tenemos la base y la calidad de la información sobre lo cual vamos a ingresar. ¿Ok? Hasta ahí en el tema de dividendos hemos tratado de hacerlo lo más simplificado posible para que usted tenga una visión mucho más clara del tema. En el caso de que sus compañías tengan una estructura de este tipo o parecida y usted haya repartido dividendos, o así sean compañías locales con accionistas locales, si de pronto aplicó mal la tabla de las retenciones, pues los invito a que luego de este webinar puedan revisar y puedan realizar su anexo de dividendos de la mejor forma. ¿De acuerdo? Entonces, para seguir con el plan, creo que al final hay una ronda de preguntas, ahí podemos contestar alguna duda que ustedes tengan sobre cualquiera de los dos temas. Sí, Raúl, en efecto, les pedimos a todos que vayan dejando sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas para que al final pues, Raúl les pueda ir contestando. Ha sido súper importante esta intervención y lo más importante, Raúl, que comparto contigo lo que has mencionado, que así no tengamos aún el anexo actualizado por parte de la Administración Tributaria, pero la base es lo que tú estás dando en este momento, ¿sí? Con esta base, pues simplemente se ejecuta cuando tengamos el nuevo anexo. Correcto. Entonces, podemos seguir con el siguiente tema. Sí, sí, de acuerdo. Básicamente, esta charla que vamos a tener hoy está enfocada en eso. Como mencioné al inicio, todos los formularios, todas las herramientas que nos da la Administración Tributaria para ejercer nuestra actividad como contadores o consultores y a los contribuyentes para cumplir con su deber de pago de impuestos, como mencioné al inicio, es la forma que se le da a una ley. Entonces, si nosotros no conocemos la ley, no conocemos claramente qué es lo que nos pide, qué es lo que debemos declarar y qué es lo que no deberían pedirnos, pues lo otro simplemente es como que ponernos a llenar un formulario cualquiera. Entonces, la base y de hecho, la apertura que tenemos ahora, tanto la Colmena como quien les habla, es
esta parte de estos minutos que tenemos que compartir, las partes de experiencia y los conocimientos, es tratar de inducirlos a eso. Tenemos que tener clara la base. La base es lo importante para cualquier cosa. Les compartí al inicio una experiencia muy particular que me llamó la atención, y es que un contribuyente se negó a dar una información porque ellos estaban seguros que no estaba dentro del marco que le competía, en este caso, a la administración tributaria, y a la larga se confirmó en el juicio. O sea, pero se imaginan si estas personas no hubiesen tenido el expertise sobre el conocimiento de la base legal, muy probablemente hubiesen dado una información que hubiese acarreado otras cosas que no venían al caso. Entonces, básicamente lo que queremos compartir con ustedes ahora es esto. Entender primero por qué, cómo y para qué se hacen este tipo de anexos, ¿no? Ok, bueno, siguiendo con el siguiente tema que teníamos preparado para hoy, tenemos las declaraciones patrimoniales. ¿Ok? En el tema de las declaraciones patrimoniales, los que ya han tenido la oportunidad de hacer estos anexos, si ustedes se darán cuenta, al inicio de los anexos te preguntan si eres sociedad o persona natural. Realmente este tema de las declaraciones patrimoniales nació netamente al inicio para personas naturales, ¿sí? Porque se quería conocer cuál era el patrimonio de las personas y empezar a hacer un modo de control en la evolución del mismo, y obviamente el porqué de la evolución del mismo. ¿De acuerdo? Entonces, usted va desde dentro del mismo anexo que bajamos del servicio de renta interna, usted va a encontrar dos tipos de declaraciones patrimoniales: para personas naturales y el de las sociedades, que tiene un nombre que se llama anexos de activos y pasivos, pero que realmente es lo mismo. De hecho, se trabaja sobre la misma base, pero lo han diferenciado. ¿Por qué lo diferencia? Porque si nos vamos a la parte legal, que la vamos a ver ya mismo, el causante para hacer la declaración en cada uno de sus casos es diferente. Pero a nivel de la estructura del anexo que conocemos en el DIN, es exactamente igual. ¿Ok? Como les mencionaba, ahora, pasémonos primero en las declaraciones para personas naturales. ¿Quiénes deben declarar? Deben declarar las personas naturales, ya sea de forma individual o ya sea con su sociedad conyugal. Si lo va a hacer como persona individual, debe ser mayor a 20 fracciones desgravadas del impuesto a la renta, en este caso 224.240. ¿Por qué ponemos la base desgravada del año 2021? Preguntarán muchos. Porque dentro de la normativa de anexos patrimoniales me dice que debo declarar mi patrimonio al 1 de enero de cada año, ¿verdad? Entonces, como ya estamos en 2021, vamos a aplicar la base desgravada del 2021. Si es en sociedad conyugal, será el doble, en este caso 248.480. Para el anexo de activos y pasivos, que es para sociedades, ¿sí? Aquí hay una particularidad diferente. Si usted como compañía tiene, ya sea activos o pasivos en el exterior, ojo, entiendes, en el exterior, que superen los $500,000, usted está en la obligación de declarar. ¿De acuerdo? Pongámonos en este contexto. Yo tengo inversiones, o compré un terreno en Estados Unidos que cuesta $502,000. Si usted tiene esa situación, usted está obligado a declarar el anexo. ¿Ok? Pero cuando usted ya sabe que tiene que declarar el anexo, cuando usted ya va a declarar el anexo, no es que solo declara esos 500,000. Usted declara todos sus activos y todos sus pasivos, locales y del exterior. Repito, si usted está dentro de su balance al 31 de diciembre de cada año, y usted tuviera un activo por inversiones o compra de una propiedad en el exterior que supere
que sea el costo de 500, $2,000, el 31 de diciembre de 2009 usted ya sabe que en mayo del siguiente año debe declarar el anexo de activos y pasivos. ¿De acuerdo? Pero cuando llegue mayo del siguiente año, no es que solo va a declarar esos 500,000. Usted va a declarar todos sus activos y todos sus pasivos. ¿De acuerdo? Ok. Sigamos. ¿Quiénes no deben presentarse anexos aunque tengan en el exterior? Las instituciones del Estado, las empresas públicas, las personas jurídicas que tengan un capital mixto y que mayormente sea público, los organismos internacionales, las instituciones que integran el sistema financiero y las compañías de seguros y reaseguros. Estas 6 excepciones, aunque tengan activos en el exterior que superen la base de 500,000, no están en la obligación de presentar el anexo. Como les mencioné, dentro de la estructura del anexo te piden todos los activos y todos los pasivos. También les mencioné que tanto para personas naturales como para proveedores, para sociedades, es exactamente la misma información. ¿En dónde está el punto de fricción en esto? Es cómo valorizamos esa información. Y vamos a ver 2 o 3 casos que son particulares, ¿verdad? Vámonos en el caso de una persona natural que no está obligada a llevar contabilidad. Entonces, si esta persona que no está obligada a llevar contabilidad y supera los $224,000, esta persona o la persona que lo ayude con sus temas tributarios deberá tener la capacidad o deberá tener la operatividad de tener la información suficiente de todos sus activos y todos sus pasivos. Es decir, si tiene dinero en efectivo, sus cuentas bancarias, si tiene inversiones, la valorización de estas inversiones, ya sea en bancos o cualquier tipo de papel comercial, ¿verdad? Si tiene acciones en una compañía, ojo, y esa parte, si tiene acciones en una compañía, ¿verdad? Esas acciones deben irse revalorizando en el tiempo o decreciendo en el caso de que la compañía donde yo soy accionista tenga pérdidas. Pero esa información, ¿quién me la debe dar? Me la debe dar la parte contable de esa compañía. ¿De acuerdo? Hay que crear un mecanismo de información que le permita a usted. Por eso al inicio de este webinar mencionaba que es mucho la calidad sobre la información que voy a presentar. ¿Sí? Porque llenarlo puedo poner cualquier valor y voy a grabar el anexo. De hecho, no voy a tener problema con cumplir, pero el tema profesional va más allá de cumplir, sino de la calidad de la información que podamos poner en ella. ¿Ok? Si soy una persona natural llevada a llevar contabilidad, debo cumplir los procedimientos contables que en este caso son NIF para pymes, que me da los lineamientos para las valoraciones. Ahora, ¿qué tipo de valoraciones? Va a depender de las inversiones. Por ejemplo, si tengo fondos de inversión en alguna compañía que se dedica a esto, pues por lo general esas compañías, todo, creo que es a diario inclusive que lo hacen, te presentan la información de cómo va tu inversión. Y obviamente tendrás que tener el cuidado de sacarla al corte que tú necesitas. Si son acciones en asociadas u otras compañías, tendrás que reconocer el BPP, el valor proporcional patrimonial, para poder reconocer tu valor de las acciones en tu declaración patrimonial y en tu contabilidad. Si son bonos del Estado u otro tipo de inversiones que sean bolsa de valores, pues tendrás que entrar a la página de la bolsa de valores y ver el último precio con el cual vas a valorar esas acciones. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es el mismo caso, pero para 3 tipos de contribuyentes diferentes y que pudiera diferenciar el cálculo o la valoración de la misma. Y nuevamente repito, es allí donde está nuestro valor agregado como consultores o como contadores, de tomar la decisión correcta y de aplicar la normativa correcta para la valoración de esos activos o de esos pasivos. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo inversiones o acciones o tengo dinero en cuentas que no son dólares,
tener en cuenta la aplicación de la tasa de cambio que sea apropiada para la declaración. Sigamos. En el tema de pasivos, igual, vamos a poner todos los pasivos, tanto locales como al exterior, y también tenemos que aplicar los tipos de evaluación. En el tema de los pasivos, por lo general son deudas contraídas al tipo de cambio en ese momento, y ahí no van a tener mayor información. En el tema de los activos, otro de los casos son los derechos. Por ejemplo, hay derechos de usufructo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es eso? Si yo, si yo tengo un heredero, ¿verdad? Yo quiero dejarle la casa a nombre de un hijo mío o al nombre de alguien, pero yo pongo dentro de las cláusulas del contrato que yo voy a hacer el uso y voy a ser el beneficiario hasta que yo me muera. Entonces, eso es un usufructo. En el momento que yo tengo un activo con esas características, yo como beneficiario de esa parte solo debo reconocer el 60% de ese bien. Por ejemplo, si ese bien vale $100,000, ¿yo cuánto voy a poner en mi declaración? Alguien podría tener, si no ha leído la parte de la normativa, verse tentado a incluir 100,000, pero no, lo correcto es que ponga 60,000. ¿De acuerdo? Esos son entre los 3 o 4 puntos que a mi criterio de alguna forma podrían tener alguna clase de particularidad al momento de hacer el anexo y que realmente es de tipo informativo. Recordemos que el anexo patrimonial no tiene ningún tipo de recaudación a nivel, porque no es un tema impositivo, sino que es un tema informativo. ¿Ok? Dentro del tema de anexos patrimoniales, como en toda clase de información o todo tipo de impuesto que me permite la normativa tributaria realizar, puede conllevar a una sanción. En este caso del anexo patrimonial tiene una particularidad con relación a otros, es que tengo voy a tener dos riesgos de tipos de sanciones que son económicas o penales. Vamos a ver cada una de ellas para ver cómo se entrelazan en sí y ustedes pueden tener el efecto de cada uno de lo que podríamos tener en el caso de no cumplir con estas declaraciones. ¿Sí? En el caso de la declaración de patrimonial, en la parte de la parte económica, especialmente para personas naturales, puedo tener 4 condiciones sobre las cuales voy a pagar impuestos. La primera es cuando yo presente la declaración tardía, es decir, tenía que declararla en el mes de agosto, en el mes de mayo, y la declaré en junio. Si yo lo hago de forma voluntaria, dependiendo del número de meses, puede llegar de 30 a $125 por mes. Si yo no la hice de forma voluntaria y dije, bueno, no, el SRI no se va a dar cuenta y bla, 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 pero por ahí me llegó un correo persuasivo donde me le dice, señor contribuyente, hemos detectado que en la base de datos usted no ha presentado su declaración patrimonial correspondiente al año 2020 en este caso, y si usted con ese correo persuasivo, usted dice, no, declaremos ahora ya el impuesto, el anexo, usted tendrá que liquidarse entre 30 y $250. Si usted le hizo caso omiso a la liquidación voluntaria, al persuasivo, y ya el SRI inició un sumario, es decir, le dice a usted, ya no se llama oficio, sino con una notificación de que el SRI ha detectado, y en esa notificación le dice que debe presentar la declaración patrimonial ya como un proceso, usted deberá liquidar. Y si usted con esa notificación usted procede a hacer la presentación, usted deberá pagar entre 40 y $500. Si usted le hizo caso omiso a los 3 y el SRI siguió el proceso sumario y ya presentó un caso ya juzgado, es decir, inició un proceso, terminó el proceso
el contribuyente no hizo caso, ya usted deberá liquidar entre 500 y $1000. ¿De acuerdo? Va a depender en qué caso usted se encuentre. Y otra cosa que debemos tener claro, el tema del pago del impuesto, no quiere decir, de la multa, perdón, en el caso que yo pague esta sanción, no me exime de la declaración del impuesto, del anexo. Sí, igual le tengo que presentar. En el caso de que no sea una multa, no sea una presentación tardía, sino que sea una no presentación, es decir, yo nunca presenté, no presenté el anexo de declaración patrimonial, las sanciones deben calcularse basado en esta tabla, que va de 500 a $1500 dependiendo del rango. ¿Sí? Esa es la segunda forma. Una cuando lo presente tardío y la otra es cuando no presenté. La tercera tipo de sanción se da, ¿verdad? Cuando la multa a personas naturales jurídicas nacionales, extranjeras, domiciliadas en el país que no entreguen información requerida por el Servicio de Rentas Internas. Si el SRI le hizo una notificación, una solicitud de información dentro de un proceso o dentro de una confirmación por el tema de declaración patrimonial, ¿verdad? Pudiéramos tener este tipo de sanciones que van amarradas con las remuneraciones básicas unificadas. Depende si es un contribuyente especial, si es una sociedad sin fines de lucro, si es una persona natural no obligada a llevar cantidad, o si son sociedades sin fines de lucro dentro del RIS. ¿Ok? Entonces, esto va amarrado de lo que inicialmente decíamos. Tenemos que conocer inclusive para poderle decir a nuestros clientes y colegas es, bueno, podemos estar inmersos en este tipo de sanciones. ¿Ok? Eso era para personas naturales. Ahora, ¿qué pasa? Recuerden que al inicio les decía que el tema de las declaraciones patrimoniales va también amarrado para personas naturales y sociedades. Y veíamos que las sociedades, su hecho generador para aplicar el anexo patrimonial eran sus activos en el exterior. Entonces, hay un artículo en especial que está después del artículo 105 que dice, lo vamos a leer de forma textual. Dice, la sanción por ocultamiento patrimonial, los sujetos pasivos que no declaran al Servicio de Rentas Internas conforme a las condiciones señaladas en la normativa vigente, la información de su patrimonio en el exterior y o su valor ocultándolo, en todo o en parte, ojo, en todo o en parte, de manera directa o indirecta, serán sancionados con una multa equivalente al 1% del valor total de los activos o al 1% de los ingresos. Hagamos ahí un par. Es decir, si yo hice mi declaración patrimonial y no declaré ese activo de 500 o $1000, digamos que, cambiemos el escenario, digamos que tenía dos activos. Uno sumaba 500.000 uno y el otro sumaba 200.000. Y en mi declaración patrimonial solo puse el del 500.000 y no puse el de 200. En ese momento el SRI hace los cruces de información con otros países y detecta que tengo un activo de $200.000 en el exterior. Va a mi declaración patrimonial y se da cuenta que no está. En ese momento yo estoy entrando en el causal de esta sanción por el ocultamiento de ese activo en el exterior. ¿De acuerdo? Y si ustedes ven, pues las multas, las sanciones son importantes. Y me dice, calcula el 1% no te dice de esos 200.000 que me ocultaste, te dice calcula el 1% del total de sus activos, es decir, si el total de mis activos sumaban 10 millones con mis otros activos locales del exterior, sobre esos 10 millones va el 1%. O el 1% de sus ingresos del ejercicio fiscal cometidos en infracción, el que sea mayor por cada mes o fracción de mes de retraso en la presentación de la misma. Es decir, las multas son bastante importantes sobre el ocultamiento. Ahora, aquí pueden haber, en la práctica, pueden haber 1001 situaciones. Digamos,
el contador de buena fe hizo el anexo y no lo puso porque no tenía información. No es que lo quiso ocultar, no tenía información. Pero ahí viene el trámite y es lo que les mencionaba, es cómo nosotros tenemos que demostrar en un momento que esa situación no se dio porque se quiso ocultar, sino que fue por un tema de descuido, un tema de desorden, un tema de que no tenía un procedimiento. Y aquí es donde regreso al inicio de este webinar, tenemos que tener toda la debida diligencia de tener los documentos y soportes necesarios para lo que estamos declarando, ¿sí? Inclusive para poder defender y demostrar que no es que se quiso ocultar, sino que, no sé, el accionista se fue de viaje, nunca regresó, nunca dijo que hizo esa nueva inversión, que hizo esa nueva adquisición, etcétera, 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 ¿sí? Porque obviamente en temas legales, los artículos y los enunciados normalmente son generales, pero pueden existir muchas particularidades ya en la práctica. En todo caso, la sanción para el tema de ocultamiento patrimonial exterior son bastante fuertes y deberíamos tener los cuidados del caso de tratar de minimizar los errores. ¿Ok? Eso respecto a las sanciones. Ahora, luego de todo ese recorrer, de haber puesto los activos, de haber puesto los pasivos, de haber valorizado al BPP, de haber pedido información a la bolsa de valores, de haber ingresado a nuestra página de fondo de inversión, de haber visto cómo ha crecido nuestra inversión, no ha bajado, etcétera, 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 lo más importante y a lo que nosotros debemos poner la atención es a esta parte final, que es donde él me calcula si mi patrimonio creció o no creció. Si ustedes se dan cuenta, al final te dice activo A, que es el año anterior, pasivo, total activo, patrimonio. Y el sistema te calcula si tu patrimonio aumentó o decreció. Ahora, esto está íntimamente relacionado con dos efectos. A partir del año 14 se ingresó dentro del reglamento el incremento patrimonial no justificado. Es decir, si yo dentro de mi declaración patrimonial, luego de haber valorizado los activos pasivos y cualquier otro tipo de cosas, resulta que tuvo un incremento patrimonial importante y que ese incremento patrimonial importante no se ve justificado con los ingresos, es decir, soy una persona natural que tuvo ingresos en mi formulario 102, por darle una razón, de, no sé, $50,000, pero veo que mi patrimonio creció en $600,000. Entonces, como que ahí viene y te dice, bueno, ¿cómo creciste en $600,000 si tu utilidad solo fue 50? Entonces, ahí entran los justificativos. Antes de nosotros hacer el anexo, deberíamos hacer el análisis de si tuvimos un incremento o decremento de nuestro patrimonio y tener los justificativos del caso. Ahí es donde regresamos al inicio nuevamente, es la parte de la estructura, cómo nosotros hacemos la carga y la calidad de la información sobre lo que tenemos que presentar. ¿De acuerdo? Entonces veamos un poco qué dice la normativa. Dice el incremento patrimonial. Dice, cuando dentro de uno o varios periodos fiscales los ingresos grabados, exentos y no sujetos declarados por el contribuyente sean menores con respecto a los consumos, gastos, ahorro e inversión de una persona, o la diferencia entre activos, pasivos y capital sea mayor a la utilidad líquida determinada por el sujeto pasivo, verificando dichos periodos, la mencionada diferencia se considera como incremento patrimonial, los que mencionaba. Es decir, yo hice mi cálculo, activos, ingresos menos costos menos gastos, me dio una utilidad y esa utilidad no se refleja en el incremento patrimonial, es decir, al número de activos o al número de pasivos que creció, yo voy a entrar a una causal de incremento patrimonial. Dice, de verificar que se comprobaba el saldo inicial y final de los periodos determinados, los saldos iniciales y finales del patrimonio de un contribuyente serán valorados a través de los métodos que establezcan mediante la resolución del SRI. Cuando yo tengo una obligación de justificar esa diferencia que tengo como
patrimonio como incremento patrimonial, dice, cuando la administración tributaria dentro de un proceso de determinación tributaria, incluyendo liquidaciones y diferencias, detecta incremento patrimonial mayor a 10 fracciones básicas grabadas del impuesto a la renta, el sujeto pasivo estará obligado a justificar dicho incremento previo al requerimiento del SRI. Es decir, si yo tuve un incremento mayor a 112.150 en la declaración patrimonial que estamos realizando y eso supera este valor, ya usted sabe, porque ya estuve en este webinar, que antes de hacerlo usted ya tiene que tener los justificativos. ¿Cómo se pueden justificar eso? Usted va a decir, sí, tengo $112.000 de incremento patrimonial, pero tengo utilidades de, según mi formulario, de 112.000, de $200.000, entonces está justificado. Ah, no, que tuve un incremento importante por la inversión que estuve en Estados Unidos y usted tiene los soportes de ese incremento en su inversión, que no necesariamente estuvo amarrada o dentro del proceso económico, si es una persona natural, por ejemplo, no obligada a llevar contabilidad. Si es obligada a llevar contabilidad, en teoría esa inversión en su formulario 101 de impuesto a la renta o 102 debería estar valorizada a ese efecto, ¿de acuerdo? O algún ajuste contable que hizo en el caso de llevar contabilidad que hizo que se incrementó su activo. Es decir, pueden haber, no solo eso, pueden haber 1001 condiciones que hizo que su patrimonio se incremente con relación a las utilidades. Y regresamos al tema. Lo importante es que usted sepa, antes de hacer la declaración, por qué se incrementó o por qué decreció y tener los sustentos del caso, que realmente es la base del sentido de la declaración patrimonial, porque recuerde que esto es informativo y si sobre la misma información que yo estoy presentando llegaran a pedirme justificación, yo debo tenerlas. Y eso no lo vamos a hacer después de que me notifiquen, sino que deberíamos tenerla antes, porque nosotros conocemos la normativa y sabemos las condiciones o riesgos que pueden haber respecto a las condiciones que propiamente la ley me prohíbe que pueda pasar. ¿Ok? Vale, ¿por qué decíamos que esto puede llegar a sanciones penales? Porque así mismo como en la normativa tributaria teníamos el incremento patrimonial, en el COIP, en el Código Orgánico Penal, ¿verdad? Tenemos el artículo 297, que se llama enriquecimiento privado no justificado. La persona que obtenga para sí o para otra persona de forma directa o por interpuesta persona incremento patrimonial no justificado mayor a 200 salarios básicos. Obviamente, siempre nosotros en nuestra actividad manejamos el principio de que estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y de que no hay ningún tipo de irregularidad, pero pudiera hacer caso que la administración interprete, ya sea por profesor, puede ser que interprete que haya un incremento no justificado y llegue estas sanciones de la fiscalía y me haga algún proceso de enriquecimiento privado no justificado basado en información tributaria que fue mi anexo patrimonial y que de alguna manera no pude justificar en su momento cuando la administración me pidió información. Entonces, este sería obviamente el peor escenario, pero la idea de este webinar es que usted lleve muy claramente que el tema de la declaración patrimonial no es solo llenar información, sino que es la calidad de la información y los soportes que tengo sobre la información que estoy ingresando. Porque un caso de esto nos podría llevar inclusive a unas sanciones o un escenario mucho más complicado que el solo subir un anexo atrasado o pagar las multas pecuniarias que ya vimos hace un momento. Bueno, por mi lado, respecto a estos dos temas, es lo que hemos preparado para ustedes. Espero que les haya servido a ustedes, ya digo, desde el punto de vista sobre la calidad de la información y lo que nos pide la normativa, más allá de la forma de estructural que nos permite. Gina, no sé si pasamos al tema de preguntas, o unas cuantas preguntas para que esto quede súper claro.
Gina o Diego, no sé quién está por ahí. Hola Raúl, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias por la intervención. Sin duda tenemos algunas consultas muy claras y como siempre yo digo, siempre hay un buen momento para aprender. Hoy lo hemos hecho este fin de semana. Sin duda que por la coyuntura en la que están las obligaciones tributarias será de mucha ayuda eh, lo que tú estás compartiendo como conocimiento para poderlo cada profesional llevar a cabo en función de sus requerimientos o sus necesidades. Vamos a hacer una corta pausa de 1 o 2 minutos mientras ordenamos las consultas, ¿te parece, Raúl? Sí, no hay Eh, problema. con eso continuamos. Les pedimos que no se desconecten a las personas que nos están en este momento acompañando, tanto por el interno de Zoom, así como en nuestro streaming en redes sociales, en este caso en Facebook. Perfecto. Ok, damos inicio entonces a las consultas, Raúl. Yo las voy leyendo y tú les vas dando lectura, tú Ok, les vas dando trámite en función de las consultas. Si existiera alguna listo. consulta, la pueden dejar por favor en la sección de preguntas y respuestas para poderlas atender o en el chat para que sean atendidas de nuestro lado. Bueno, Edwin Mena nos consulta. Muchas gracias por su ayuda. Tengo una pregunta. ¿Las personas naturales que deben presentar el ADI son obligadas o no a llevar contabilidad? Por favor, si me pueden aclarar esta parte. No, o sea, cualquiera, las dos pudieran declarar el anexo patrimonial, dependiendo de las condiciones que vimos al inicio. Si superaba los $224,000 de activos, deben hacer la declaración. Si no supera, no. No es una condición que sea llevado a llevar contabilidad o no. No. Tiene que cumplir las condiciones de los activos. Ok. Joel Romero nos consulta estos dividendos. ¿Qué parte va a renta grabada global? No sé si no le entiendo bien la consulta. A ver, lo que le entiendo ahí es que en el ejemplo que pusimos al inicio, si era un dividendo de 100,000 y tenía dos accionistas, 50% cada uno, en este caso 50,000. De esos 50,000, solo el 40% deben ponerlo como renta grabada. La normativa no es clara, si entiendo la pregunta del participante, es que hay un 40% que no te dice la normativa de forma explícita dónde ponerla. Mi recomendación es que lo pongan como ingresos no objetos del impuesto, porque si no lo pone, esto estaría como dejando por fuera un ingreso que sí percibió. Pero como grabado para efecto del impuesto a la renta, solo el 40%. Y el otro 60% lo ponga como ingresos no objeto del impuesto. Ok, dice Santiago Galárraga nos hace una consulta. Sobre la DPT, normalmente valoras los inmuebles al valor que se encuentran evidenciados en los catastros de los GAPs cantonales. ¿Puede existir un incremento importante? ¿Puedes justificar con esa información tu crecimiento? Por supuesto, por supuesto. De hecho, en el ejemplo que nos da Santiago es importante. Si ustedes leen la resolución 1310, te dice que ese tipo de inmuebles, siempre y cuando superen $5,000, deben ser valorados al valor de mercado. La primera opción es valor de mercado.
Y luego te dice, y siempre y cuando no deben ser menores al valor del catastro. Entonces, si leemos detenidamente ese artículo, lo primero que me dice es al valor de mercado. O sea, realmente la valoración debería ser al valor de mercado. Estoy consciente que en la práctica muchos se valoran al tema de los catastros municipales, pero ahí podría haber algún riesgo que en algún momento la administración tributaria haga un análisis más profundo y te diga, bueno, sí, tú utilizaste el catastro que te dice, no sé, 50.000, pero si yo voy al valor de mercado, esto vale 120.000, ¿de acuerdo? Si leemos esa parte ahí, sí tendríamos que hilarlo un poco más fino, pero en todo caso, si usted tiene los sustentos de que a esa fecha usted tomó el catastro, pues le diría que no estaría mal, pero podría ajustarse a hacer algún tipo de evalúo en algún momento, así no lo haga todos los años, que le permita tener un rango de referencia por algún llamado de atención. Correcto. Acá tenemos una consulta que nos llega también por redes sociales. Javier Galvez nos dice, buenos días. La base para una declaración patrimonial de una persona obligada es el total de los activos. No, no, declaraciones patrimoniales, déjame regresar aquí ¿para qué el tema de declaraciones patrimoniales? Es lo que vimos aquí. Para personas naturales, tienen que cumplir estas condiciones. Si dentro de los activos supera esta base, estos $224.000, está obligado. Si no, no está obligado. Correcto, debería regirse en este caso a lo que está en la normativa, ¿no? Así es. Aquí está esta lámina que no sé si sí la están viendo, ¿no? Sí. Sí, esas son las condiciones para que usted acceda a hacer las declaraciones patrimoniales. Para personas naturales, estas condiciones, y para sociedades, los 500.000 en el exterior. Ok, acá tengo otra consulta, Raúl, hay algunas consultas, dice Mercedes. ¿Cada qué tiempo se puede hacer esta declaración del patrimonio y dividendos en régimen general y en régimen de microempresas? El tema de las declaraciones patrimoniales son independientes al régimen que puede estar. Como les mencioné dentro de la intervención, esto es un tema que va más allá de los impuestos, es un tema informativo. O sea, no tiene nada que ver en qué régimen esté. Siempre y cuando cumplan las condiciones de los activos para poder acceder al patrimonio, tiene que hacerlo, y esto es anual. ¿De acuerdo? Acá Magdalena también nos escribe por Facebook, dice, buenos días, se recibe un email del SRI indicando que debe hacer declaración el contribuyente de su propiedad. Ya entregó, su propiedad ya la entregó a sus hijos, según la cédula catastral debe presentar su declaración en cero. En teoría sí, pero ahí vamos nuevamente a los temas legales. Si él digamos que a una fecha corte tenía ese activo a su nombre, usted lo presentó en algún momento en la declaración patrimonial. A la fecha de corte, digamos que él ya se dio ese bien, ¿verdad? Habría que ver las condiciones de la estructura. Si el señor aún mantiene el usufructo de esos bienes, o ya lo cedió en su totalidad. Si fuera el primer caso que el señor, aunque lo haya puesto a nombre de su hijo, él mantiene como vimos en la charla, él mantiene los beneficios y derechos del usufructo de esos bienes, el señor se tendrá que seguir declarando el 60%. Va a depender mucho de cómo esté escrita la escritura de cesión de derechos de esos bienes. Si fuera total, sí, ya el señor no tendría ese bienes y quien tendría que declarar en este caso sería su hijo, ¿no? Correcto. Ahí en este caso se rige básicamente cómo estén los temas legales y los temas. Exactamente, porque va a depender mucho de qué diga la estructura, porque ¿qué pasa a veces? De hecho, justo ese es el ejemplo que puse. Digamos que esta persona puso el bien a nombre del hijo. El hijo es el dueño legal de la estructura de la propiedad física, pero dentro de la escritura se dice que yo sigo siendo el beneficiario de ese bien o de esa tierra. Es decir,
si yo lo alquilo mañana, yo voy a recibir esa renta. Si esa es la figura, el señor sigue siendo o tiene la obligación de poner en su declaración patrimonial el 60% del valor de ese bien. Así es. Bien, Raúl, acá tenemos una consulta que nos dice, la declaración patrimonial debe cuadrarme con el formulario 102. Hay algunos casos. En el tema de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, en principio sí, pero no siempre va a ser así. Porque normalmente las personas naturales que no llevan contabilidad, ponemos en el 102 todas aquellas actividades que necesariamente que son del negocio, ¿verdad? Pero para la declaración patrimonial yo tengo que poner todos mis bienes, ya sean personales y del negocio, entonces ahí no va a cuadrar. En el caso de que son sociedades y que lleve contabilidad, sí, en principio deberían cuadrar, y si no cuadra debería ser por algún tema de cálculo en especial. Ok, o sea, básicamente va a depender del contribuyente. Sí, en el único de los 3 casos que no debería cuadrar es en el de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, porque obviamente hay cosas que no se ponen en la declaración del formulario 102 y que tengo la obligación de ponerlas en la declaración patrimonial. Pero en los otros 2 casos debería cuadrar. Si no cuadra, debería ser algún tipo de estimación o valoración especial que estoy poniendo en la declaración patrimonial y que por ende no estuvo en la contabilidad y deben ser parte de mis soportes de ese incremento patrimonial. Así, acá tengo una consulta de Leticia León, dice, buenos días, en el caso de una persona natural obligada a llevar contabilidad que tiene activos fijos depreciados y en su totalidad, ¿debe informar con valor cero o no se informa? Y en el caso de cuentas por cobrar y pagar, que son de varias personas, ¿cómo se registra en el anexo? A ver, vamos a la primera parte de las propiedades, planta y equipo. A ver, técnicamente hablando, no debe o no debería existir ningún activo o propiedad, planta y equipo con valor cero. Porque si leemos la parte de la técnica contable, te dice que tú debes determinar un valor residual, que es el mínimo esperas tú recibir al momento que se acabe la vida útil de estos bienes. De hecho, cuando se hizo la implementación en NIF, muchos activos que estuvieran en ceros fueron reevaluados para la aplicación de la normativa. Si el caso de esta colega fuera ese, yo la invitaría a que revise ese tema y le pueda dar un valor residual. En ese caso, ese valor residual es el valor que debería declarar. ¿Ok? En el caso de que sea una persona natural llevada a llevar contabilidad o una sociedad. La otra parte de la pregunta hablaba de las cuentas por pagar. ¿Se me puede repetir? Así, decía, y en el caso de las cuentas por cobrar y pagar, o sea, la cartera, que son de varias personas, ¿cómo se registra en el anexo? Ya, eso sí te pide anexo por cada tipo de clientes y de pasivos. Ingresas unos por uno, es decir, a Raúl Cepeda $200,000, Diego Cepeda $100,000 y vas a uno por uno ingresando. Ok, ya tenemos un par de preguntas más. Dice, tengo un cliente, eso me dice Verónica Zambrano, tengo un cliente que en la página del Servicio de Rentas Internas le salió la obligación de declaración patrimonial vencida. Pero según información de mi cliente, él no debería estar, debería tener esta obligación a presentar dicha obligación, ya que los activos no superan los 50,000. ¿Qué información toma el servicio de rentas para notificar a los contribuyentes? Este es el Claro, caso. ese es un caso, y me imagino que debe ser alguna persona natural no obligada a llevar contabilidad, o puede ser que lleve contabilidad. ¿Qué puede pasar? El Servicio de Rentas Internas, recuerde que tiene convenios con todas las entidades del Estado para compartir información. Y una de ellas sobre la propiedad. Puede ser el caso de que esta persona tenga algún bien a su nombre, ¿verdad? Y que no fue reportado, en este caso a la contadora o a la persona que declaró la parte impositiva, y a él le sale a que supera la base. Entonces, allí en estos casos, como les decía al inicio, uno debe, antes de hacer estas declaraciones,
solicitar toda la información, inclusive a otras entidades que no netamente deben ser el SRI, por ejemplo, el registro de la propiedad, bolsa de valores, inclusive, por ejemplo, en la super de compañías, cuando ustedes consultan a una sociedad, ustedes le dan clic derecho y te dice dónde más soy socio. Ustedes pueden saber allí esa compañía o esa persona dónde más es socio y resulta que ustedes se asombran porque resulta que esa persona es socio en 6 compañías más y usted no lo sabía. Entonces, sí, si ya Rentas te notificó por algo es porque él ya hizo un cruce de información y muy probablemente tenga información que la colega no tiene. Generalmente, y ahora en estas últimas, digamos que en estos últimos meses, el servicio de rentas internas está muy proactivo porque por todos lados y por todos medios están cruzando información. Sí, ahorita el cruce de información es vital para ello. De hecho, la semana pasada, como paréntesis, el tema que estamos tratando, se creó un nuevo departamento en el Servicio de Rentas Internas que solo va a tratar a grandes contribuyentes. Y la lógica que nos indica que el equipo que trabajaba antes para todo, ahora solo va a quedar para aquellos clientes pequeños. Entonces vamos a tener más control. Más, Entonces, claro, más ojos sobre los contribuyentes. así es. A ver si tenemos más consultas por acá. Bueno, acá dice Verónica, adicional, si existe algún tipo de trámite que se pueda realizar para que el servicio de rentas internas realice una nueva revisión y que excluya, en este caso, a este contribuyente de cumplir con la obligación de declaración patrimonial. No, si es la misma persona delante del tema, yo lo que le recomiendo a ella, en el caso de que sea su contadora o asesora, lo que recomendaría es que hagan una solicitud de información a las entidades de control, eh, por ejemplo, en el tema de bienes, que va a ser el que más impacto tenga al registrador de la propiedad, un listado de qué propiedades están a nombre de su cliente, y usted ahí se va a ir dando cuenta que hay mucha información que usted no tiene. Entonces, en el momento que usted compruebe que la administración tributaria tiene razón y que los activos de esta persona son más de los que se pusieron en la declaración de impuestos, pues tendrán que hacer la sustitutiva. Si usted tiene la información de todas las entidades de control donde se compruebe que su cliente no es dueño de nada y que solo está lo que usted tiene, pues ahí usted tendría los argumentos para presentar un escrito al SRI y solicitar la exclusión de esta obligatoriedad basado en los documentos que usted tiene. No le aconsejo que lo haga solo con la declaración de impuestos, porque sí puede dar el caso de que la declaración de impuestos que se haya hecho no contenga toda la información necesaria por desconocimiento en este caso o por la poca probabilidad de que el cliente le haya dado toda la información necesaria, pues, ¿no? Sí puede darse el caso, sí se ha dado el caso, por eso mi recomendación. Ok, bueno, para ir cerrando, acá tenemos una consulta que nos hace Mayra Medina. Dice, buenos días, disculpe, ¿cuál es la multa por no presentar la declaración patrimonial? Ya, las multas están acá. Por no presentación va de 500 a $1,500 dependiendo de estos rangos. No sé si se ve en la pantalla. Sí, sí se ve, sí se ve. Ya. Esas son las multas por la no presentación. Pero en el momento que usted pague la multa, no es que ya pagó la multa y no presento. Igual lo van a notificar para que la presente. O sea, no hay salvedad. No hay, no. Acá hay una consulta interesante. ¿Qué pasa si una persona que hoy tiene la obligación de presentar, el próximo año sus activos bajan, en el caso de una persona natural? ¿Cuál sería el procedimiento? O sea, ¿ya se sale automáticamente o se tiene que hacer un procedimiento para poder ya no estar obligado a hacer esa presentación del... Sí, si nos basamos en la obligatoriedad, no debería presentarla en el momento que si al 1 de enero usted no cumple las condiciones que ya vimos en los $124,000, no debería presentarla. Ahora, ¿yo qué haría? Yo la presentaría para que quede una evidencia de que mi patrimonio bajó. Y es decir, porque pudiera el SRI decir, porque también pasa, ¿no? Pudiera llegarte una notificación, oiga, usted no declaró el 2020 y usted le va a responder, no la declaré porque no superé la base. Y él te diga, ¿y por qué no superé la base? Y tienes que explicar que vendiste activos o lo que sea.
para evitarme ese problema, yo la presentaría y ahí ya queda en la base de datos de ellos consignado el por qué bajó mi patrimonio y que ya no cumplo las condiciones. Pero obviamente, si usted quiere, es solo una recomendación de mi parte, pero si usted quiere, pudiera no presentarle, su justificativo es que no supera la base del 1 de enero. Ok. ¿Alguna recomendación para cerrar, ir cerrando, Raúl? Sí, solo lo del inicio, nada más. Enfoquémonos un poco más, no solo en la parte operativa y de forma que nos da la administración a veces para cumplir nuestras obligaciones, sino que enfoquémonos más en la profundidad de lo que nos pide la ley como tal. De ahí en más, espero que este webinar les sirva a ustedes. Gracias a Colmena por la invitación. Bueno, seguimos en contacto. No, gracias a ti, Raúl. Sin duda que siempre hay oportunidad para compartir en nombre de Colmena, en representación. Gina tuvo que atender una entrevista ahorita que está justamente, por eso tuvo que salir su momento, se adelantó. Sin embargo, yo quiero agradecerles a todos los participantes, darle gracias a Dios que nos ha permitido conectarnos el día de hoy, pedirles disculpas también a las personas que por algún motivo se quedaron fuera, bueno, nos están viendo dentro de los canales de streaming. Agradecerte a ti, Raúl, por la exposición, por la forma como se llevó el tema, invitarlos a todos los asistentes a que estén pendientes siempre de nuestras publicaciones en nuestro canal de Facebook, en nuestras cuentas de redes sociales como Sistema Colmena. Sin duda que es un momento para compartir, para aprender. Recuerden que Colmena es un sistema contable en modalidad web, 100% online, que facilita la vida de las personas, contadores, emprendedores y empresarios, y día a día trabajamos para hacer que las cosas pasen. Estamos en nuestras redes sociales como Sistema Colmena. De mi lado, Diego Cepeda, siempre a las órdenes para poderlos ayudar y atender con cualquier requerimiento o consulta que tenga. Agradecerle también a mi equipo de trabajo, a todo el área de comunicación, marketing, al área técnica, que se encuentran detrás para soportar cualquier tipo de consulta, novedades que se pueden presentar. Desearles un excelente fin de semana. Gracias, Raúl. Nos vemos en los próximos días. Seguramente vamos a estar compartiendo más conocimiento. Listo, pues muchas gracias a los colegas, que tengan un buen fin de semana. Gracias, pasen bien. Tienes inconvenientes para llevar con normalidad es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable.
¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable.